Hola, ¿cómo les va? Ahora vamos a comenzar con la unidad 8 del programa. Vamos a primero comparar las formas de expresión de la administración pública que habíamos dicho en la unidad 7, que cada poder tenía su manera de expresarse, manifestarse, y habíamos visto que el poder legislativo se manifestaba a través de leyes, el poder ejecutivo a través de actos administrativos, contratos, etc., y el poder judicial a través de fallos o de sentencias, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a enfocarnos específicamente en la función administrativa que habíamos dicho que atraviesa los tres poderes del Estado. Esta función que se puede realizar en los tres poderes del Estado la vamos a identificar con estas formas de manifestación. Y vamos a ir haciendo una comparación entre todas para que comprendamos cabalmente la forma primordial o más importante en la que se desenvuelve la función administrativa, que son los actos administrativos. La primera comparación, que es la más como zanjada, la hacemos con los hechos administrativos. ¿Por qué? Porque hay como una polaridad, ¿no es cierto? Los hechos son una manifestación material del mundo físico. Y los actos administrativos es un acto volitivo, es decir, de la voluntad. Esta actividad material, que vemos este cuadro de la izquierda, esta actividad material dice que es una operación técnica o una actuación física. Siempre estamos recordando que en ejercicio de la función administrativa. O sea, no estamos hablando de hechos, supónganse que digamos, hechos naturales. Bueno, llueve, inunda, la muerte. Esos hechos que menciono naturales muchas veces pueden traer consecuencias jurídicas. Y así también sucede con los hechos. Los hechos administrativos pueden traer responsabilidad por los daños que hubieran ocasionado. Pero los efectos de los hechos administrativos pueden ser directos o indirectos, ¿no es cierto? Después vamos a ver unos ejemplos de unas fotos donde vemos ejemplos de hechos administrativos. En cambio, los actos administrativos es una declaración unilateral de voluntad. ¿Por qué es unilateral? Ya lo vamos a ver más adelante. Unilateral significa de un solo lado. Siempre también recordando esta parte, en ejercicio de la función administrativa. El acto administrativo produce efectos jurídicos directos e individuales. Esa también es una característica que lo va a diferenciar de otras formas de manifestación de la función administrativa. En cuanto a los efectos, dijimos que eran individuales y directos. Acá, en los hechos, pueden ser directos o indirectos, ¿no es cierto? Los efectos de los hechos. Los actos administrativos pueden impugnarse. ¿Qué quiere decir impugnarse? Reclamarse, recusarse, interponerse quejas o reclamos si la persona a la que fuera destinatario considera que se le vulnera algún derecho constitucional. También porque significa que yo puedo acudir a la justicia. En la función administrativa siempre hay un trayecto que se hace dentro de la función administrativa del Estado, y una vez terminado el trayecto en la administración pública, recién vamos a la vía judicial para hacer valer nuestros derechos por el poder que naturalmente resuelve conflictos con carácter de cosa juzgada. Ejemplos de hechos administrativos: un desalojo de vendedores ambulantes,
llevar una notificación de un acto administrativo, la grúa que se lleva un auto mal estacionado. Esos son hechos que modifican la realidad física, son acciones. En cambio, los actos administrativos, hacer una manifestación intelectual o una actividad mental, tienen una forma generalmente escrita, ¿cierto? La administración se expide en general por escrito, pero también se expide por símbolos o por signos. Por ejemplo, la designación de un empleado se hace por un acto administrativo, la adjudicación de una obra pública o llamar a una licitación por una obra pública o modificar una partida presupuestaria. Todos estos actos que yo pongo de ejemplo acá tienen una forma escrita. Se los hace en la forma que normalmente se desarrolla la administración. Pero también se puede manifestar un acto administrativo por símbolos. Cuando yo miro los carteles de prohibido estacionar, o el lugar reservado para escolares, o no ingresar con animales, supóngase que veo carteles de ese tipo, estoy notando la presencia de la administración, de la función administrativa en un organismo a través de un símbolo, de un cartel. Puede ser del símbolo de la E cruzada, prohibido estacionar, o puede ser directamente, en general, escrito un cartel breve, ¿no es cierto? Acá le subí un ejemplo de acto administrativo de la FIP. Es una disposición, es una especie de acto administrativo de una entidad que es, dijimos, descentralizada y que dispone sobre sus mismos empleados, como habíamos visto en la unidad 7. Bueno, este acto administrativo tiene, acá ven ustedes, dice Ciudad de Buenos Aires, 17 de julio del 2019. ¿Qué es lo primero que encontramos en un acto administrativo? Es la competencia territorial. Esta delegación de la FIP es de Ciudad de Buenos Aires. Y la competencia temporal de quien firma el acto está acá en la fecha, ¿no es cierto? O sea, encontramos las dos competencias. La material la encontramos en el artículo 1 porque esta persona que firma el acto, Leandro Germán Cuccioli, que dice acá el acto, es quien tiene atribución conferida por la FIP de hacer disposiciones. Entonces, en este acto administrativo vemos la competencia material acá, en el artículo. Primero, que dice establecer que el licenciado Fabián Gustavo Leis y el ingeniero Mauro Gastón Membrado deberán presentar dentro de 30 días hábiles administrativos la respectiva declaración jurada patrimonial, etc. Esto sería una actividad intelectual, intelectiva, una manifestación de la voluntad del órgano AFIP que lo hace a través de este funcionario, que es lo que vimos en la unidad 7. Bien, ahora vemos ejemplos de hechos administrativos. Por ejemplo, la poda de un árbol por parte de un municipio, ¿no es cierto? Y se cae el árbol encima de un auto. Es decir, la poda del árbol puede terminar acá el hecho administrativo, tiene un efecto directo, que es que yo veo la manifestación de la voluntad, ¿no es cierto? La veo acá, el árbol queda podado. Y tiene un efecto indirecto porque de este hecho ha provocado un daño del cual es responsable, por supuesto, el Estado. Acá vemos otros hechos administrativos, por ejemplo, esta grúa que está trabajando en una obra pública, acá la policía que está haciendo un control de tránsito, acá lo que vemos generalmente cuando hay manifestaciones callejeras, la policía con los escudos
conteniendo la gente, ¿no es cierto? Y acá también algo que tiene que ver con la policía, el hecho de llevar un detenido es típicamente un hecho, ¿no es cierto? Son acciones. Creo que en estas imágenes se diferencian muy bien la diferencia de un hecho de la realidad material con un hecho de la realidad volitiva, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esta comparación primera es diferenciar los hechos administrativos de los actos administrativos. En un segundo momento vamos a diferenciar otra forma de manifestación que son los actos de la administración con el acto administrativo. ¿Qué son los actos de la administración? Son actos que se realizan internamente dentro de un expediente administrativo. Es propio de la organización interna. O bien son las partes, o sea, las hojas que están dentro de un expediente administrativo que tienen efectos indirectos sobre el acto administrativo, sobre el particular. Por ejemplo, una circular que establece el horario de ingreso del personal de guardia, o la solicitud de un informe del gobernador al ministro de Salud, o una planilla de cómputos métricos de una obra pública. ¿Por qué estos son actos de la administración? Porque la circular no es un acto que tenga efectos para un ciudadano externo, más allá que el cartel diga el horario de guardia. La circular es un acto de la administración que hace, supónganse, por la jerarquía, un jefe de personal o recursos humanos para los empleados de guardia. O sea, mediante esa circular les está comunicando que ese va a ser su horario de trabajo. Más allá que la circular esté expuesta para que terceros se noticien, la circular está destinada internamente a actos de la administración interna, una cuestión interna. No produce efectos directos sobre los afectados, produce efectos indirectos. ¿Por qué? Porque si alguien no incumpliere con este horario de guardia, se hará un acto administrativo de investigación respecto a poder sancionar a ese empleado que no ha cumplido la guardia. Después tenemos otro ejemplo, el tema de un dictamen jurídico. El dictamen jurídico, conforme lo establece la ley de procedimientos, siempre tiene que estar previo al acto administrativo. ¿Por qué? Porque le da marco legal, le está diciendo al funcionario que va a hacer el acto administrativo que el trámite puede seguir adelante, que puede proceder conforme a derecho. Un pliego general de licitaciones públicas. Ustedes saben que para licitar una obra pública se debe hacer conocer las condiciones para las personas que deseen presentarse a la licitación. Esto se hace a través de pliegos que son normas internas donde se establece qué se pretende, el monto, cómo se pretende que va a ser realizado el contrato, con quién gane, etcétera, etcétera. Acá también dice un informe contable presupuestario. También en todos los trámites que se invierta dinero presupuestario, siempre internamente en el expediente va a haber un informe contable que nos diga que el dinero para ese trámite viene de la partida tal, su partida o jurisdicción, de acuerdo al presupuesto que se está ejecutando. ¿Cuál es la diferencia entre los actos de administración y los actos administrativos? Bueno, la gran diferencia está en los efectos. ¿Por qué? Porque un acto de la administración no puede ser impugnado por un particular. No puedo yo ir a quejarme de un dictamen jurídico dentro de un expediente. No puedo ir a quejarme de un informe de cómputo métrico si yo soy el proveedor o el que ganó la licitación. Sí puedo hacer cuando este acto, si yo gané una licitación pública, conforme a los pliegos de cláusulas generales y particulares,
Se dicta un acto donde yo salí adjudicado, bueno, cuando esté mi nombre, mi empresa puesta en un acto administrativo, el efecto es directo. Pero ese pliego o ese dictamen yo no puedo impugnar. Puedo impugnar a través del acto donde esté ubicado en el expediente esto, que ya vamos a ver más adelante, que el dictamen, los informes, forman parte de la motivación del acto. Entonces siempre tengo que atacar el acto administrativo. ¿Por qué efectos internos? Porque lo que decimos antes, estos actos se rigen dentro de la administración, forman parte de las hojas, de los folios de un expediente. Cuando yo dicto un acto administrativo, el efecto es externo. ¿Por qué? Porque la persona o la empresa, la persona física o jurídica a quien vaya dirigido el acto, puede tener efectos externos en el sentido que puede solicitar su revocación, su impugnación, puede ir por vía judicial. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Son impugnables. Los actos de la administración no son impugnables. Yo no puedo hacer un recurso quejándome de un dictamen, del informe que pide el gobernador, no puedo hacer eso. Si yo soy ministro de Salud, yo obedezco una orden jerárquica y presento el informe, ¿no es cierto? Yo no puedo impugnar la orden del gobernador. O si yo estoy haciendo una planilla de cómputo métrico, no puedo impugnar, si yo gané una licitación, la planilla. Lo que puedo impugnar es el acto administrativo donde se me haya adjudicado la obra pública y cuando yo voy a trabajar sobre lo que se me ha pedido, descubro que el cómputo métrico es equivocado. Pero siempre ataco el acto administrativo, no ataco la parte interna del expediente, sino la que a mí se me notifica. Yo soy un particular, una empresa, que recibe la notificación de lo que contiene el expediente, que contiene todo esto y mucho más. El expediente, digamos, el resumen del expediente es el acto administrativo. Yo en el acto administrativo voy a encontrar todo el resumen del expediente. Vamos a volver al ejemplito que le puse acá de la FIP. Toda esta parte que dice considerando, todo esto a mí me está contando todas las partes del expediente. Si yo pudiera leer todo esto, me está argumentando en base a lo que existe de que esta persona puede pedirle a estos agentes lo que le piden, ¿no es cierto? Bien. Vamos ahora a compararlo con otra forma de manifestación de la administración pública, como son los reglamentos. Los reglamentos ustedes ya han sentido nombrar, porque son alumnos del reglamento de alumnos de la universidad. Bueno, el reglamento es una declaración unilateral, también efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos generales directos para un grupo determinado de personas. Bien. ¿Por qué es diferente el reglamento del acto administrativo? También por los efectos. Los efectos jurídicos del reglamento son generales, es decir, se aplican a todo el grupo de personas al cual está destinado. En cambio, el acto administrativo solo se destina a una persona determinada. Por más que en un acto administrativo haya un anexo, supónganse que hay un anexo de designación de 10 empleados por un acto administrativo. Ese acto administrativo va a tener efecto individual para cada uno de los empleados. Los reglamentos tienen efectos generales porque son normas particulares que se realizan para regular conductas de un grupo de personas. Si yo tengo el reglamento dice del servicio penitenciario, por ejemplo, es una norma hecha dentro de la función administrativa del gobierno que establece cómo se va a desarrollar la tarea dentro de una cárcel, de un servicio penitenciario. Después tengo el reglamento de empleados de la administración pública, por supuesto, es lo que conocemos como el decreto ley 3870.
Allí se reglamentan las formas de ingreso a la administración pública, se reglamentan el régimen de derechos, prohibiciones, sanciones, licencias. Bueno, en todos los reglamentos, en el reglamento de alumnos se regula, bueno, cuándo un alumno es regular, cuándo es libre, cuándo es promocional, a qué derecho tiene, cómo son los exámenes finales, etc. Es decir, son normas que producen efectos generales. Bien, ahora comparamos otra figura que también, digamos, se usa mucho en la función administrativa, que son los contratos administrativos. Nosotros, en virtud, digamos, de lo normal o de la vida diaria, sabemos que un contrato, un contrato de alquiler, de compra-venta, siempre supone el consentimiento o el acuerdo de dos partes. Bien, un contrato administrativo también es una declaración bilateral o multilateral de voluntad común, productoras de efectos jurídicos. Es decir, un contrato administrativo tiene las características de un contrato común del derecho civil, pero la diferencia es que una de las partes o una de las personas que realiza el contrato está en ejercicio de la función administrativa. También, no está acá, pero se los aclaro, un contrato administrativo también puede ser realizado no solo con una persona física o jurídica del ámbito de la sociedad civil, sino que también puede ser realizado con otro órgano público. Por ejemplo, si la Universidad de La Rioja hace un contrato administrativo con la AFIT para que los estudiantes de economía, de administración o de contador hagan pasantía, es un contrato administrativo que se le llama interorgánico o contratos interadministrativos porque se realizan entre dos organismos públicos. Siempre la característica de los contratos administrativos es que hay dos, es bilateral o multilateral, y que hay una de las partes, o las dos, en el caso de que sea interorgánico o interadministrativo, que está en ejercicio de la función administrativa. Bien, por ejemplo, acá le puse el ejemplo del contrato de concesión del estacionamiento medido 100. Una de las partes es la empresa, la que está cobrando, ustedes vieron los paneles solares de cobro de estacionamiento, y la otra es la municipalidad en ejercicio de la función administrativa. Bien. De esta definición se deduce la diferencia principal, ¿no es cierto?, que es el tema de la voluntad. Un acto administrativo, solo la voluntad es unilateral, es decir, no hay una declaración bilateral, un acuerdo, sino que emana de la administración pública, del órgano que lo dicta. ¿Qué quiere decir que es unilateral? Que se dicta sin la participación del individuo al que va dirigido. Es decir, si a mí me dictan un acto administrativo que me involucran, supónganse que me dan la habilitación comercial de un negocio, a mí no me preguntaron nada para hacerlo. Yo hice la presentación ante el municipio, el expediente fue ocurriendo con todos los actos internos de la administración, y si yo cumplí los requisitos, me dictan un acto administrativo negándome o concediéndome lo que yo pedí, y a partir de ahí tiene efectos jurídicos. Pero yo nunca participo, como es el caso este, que sí participo, nunca participo en la elaboración del acto administrativo. Bueno, esto sería el principio del punto, el primer punto de la unidad 8. En la próxima grabación vamos a seguir avanzando con acto administrativo, especialmente vamos a ir cortándolo por partes para que no se haga tan tedioso para que ustedes estudien.